En versiones muy antiguas de la palabra, el versículo 7 de Primera de Juan capítulo 5 no existía. Ese versículo fue añadido posteriormente. Hay mano de monje en medio de todo esto. Querían presentar el concepto de la Trinidad, ya que no existe la palabra Trinidad, ni siquiera existe en el Nuevo Testamento, como tres dioses en uno. Eso no encaja en la Biblia. El único texto, junto con el de Mateo capítulo 27, cuando dice que los envió por todo el mundo a predicar el evangelio de toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, libros antiguos de Mateo también muestran que ese texto también fue añadido, porque no se encuentran en los registros más antiguos de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que si leyéramos esto, ese es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Inmediatamente pasaríamos al versículo 8. El versículo 7 es como si se saliera del contexto de lo que está hablando. El versículo está diseñado para hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de la religión se habla de la tercera persona de la Trinidad, pero en realidad, ¿cuál es la manera simple? Intenta explicar la Trinidad y yo te explico realmente lo que dice la Biblia de una manera más sencilla. Dios es uno, es único, y Yeshua dijo que Dios es espíritu. De otra manera, entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Fácil. Si Dios es espíritu, la palabra dice que a Dios nadie lo puede ver y nadie lo va a ver jamás. ¿Ok? O sea que Yeshua tuvo la razón. Él es espíritu. Tanto así que en Génesis Él se presenta como el agua, Él se presenta como el viento, Él se presenta como la luz. Así que si tú quieres medio pensar dónde está Dios y si podemos ver a Dios, lo podemos ver de alguna forma. En este momento, si estás en algún país, si estás en Colombia o en algún país en donde ya es de día, te puedo asegurar que la única luz que nosotros vemos durante el día no es la luz del sol, no es la única. Una de esas fuentes de luz es cuando dice la palabra y dijo Dios sea la luz. Él mismo se introdujo porque Él es espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu de Dios no es otra cosa que el mismo Elohim, el mismo Dios, el mismo Shaddai, el mismo Padre, y es la forma de introducirse en nuestras vidas. Es la forma de llenarlo todo, como lo dice la palabra. Él es quien todo lo llena en todos. Y ahí podríamos ver entonces cuando Yeshua se bautizó, hizo Tevilá, dice que el Espíritu bajó en forma de paloma. Entonces dirían, es que ahí estaba el Espíritu, Yeshua era la palabra, o sea, Él era el verbo, el Hijo, y tenemos al Padre que estaba hablando en los cielos. No, simplemente me está diciendo que la forma y representación que bajó fue en forma de paloma. ¿Por qué? ¿Por qué baja en forma de paloma? Porque el libro de Oseas hace una referencia a la casa de Israel esparcida entre las naciones como una paloma. Dice, Israel es como paloma incauta, paloma tonta que no ve el peligro. Entonces, en relación a esto, la palabra me dice que es el Espíritu el que nos va a atraer a Él. Entonces, lo que estamos viendo cuando Yeshua se bautiza es una representación del Espíritu en Efraín, trayéndolo ¿a dónde? A la palabra, al verbo, a Yeshua, que es la palabra de Dios. Pero aparte de esto, eso es el Espíritu. El Espíritu no es otra cosa que la forma en cómo Dios se manifiesta en este plano físico, ya que Él está fuera de todo lo que nosotros conocemos como tiempo y espacio. Él no cabe en un espacio porque Él lo es todo. Él está fuera del tiempo y del espacio. Y la forma de que como se introduce en este plano físico es espiritual. Él es espíritu, sí, el espíritu es Elohim, pero no es la tercera persona de la Trinidad. Eso no funciona de esa forma. Es como si estuviéramos mencionando un tercer Dios. No es así, es el mismo Elohim. Y el Hijo, bueno, ahí sí podríamos, y les recomiendo Génesis 1, porque Pablo dice que el Hijo es quien lo ha dado a conocer. En otras palabras, Yeshua tiene toda la potestad y obviamente también siendo Elohim mismo, la forma misma de Elohim, Él es la imagen visible de un Dios invisible. ¿Ves tan fácil de comprenderlo? Eso es lo que dice la Biblia. Él es la imagen visible de un Dios invisible. ¿Cómo podríamos decirlo? Si Dios está por fuera de todo lo que nosotros conocemos como tiempo y espacio, ¿cuál es la única forma de introducirse en un plano físico?
a través de la carne. En este plano físico nos introducimos a través de la carne. ¿Cómo se introdujo Dios? A través de la carne. ¿Y cómo lo hace? A través de lo que nosotros conocemos como el Hijo. Y el Hijo, en otras palabras fácil de entender, ¿qué es? Es el verbo, es la palabra de Dios. Todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía, de lo que habló el Eterno. Por eso también Juan expone en su primer capítulo en los Evangelios y dice que el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y fue el unigénito Hijo de Dios. Ese es el concepto para entenderlo. Entonces, si podríamos ver, en realidad estamos viendo la esencia misma de un Dios invisible que de algún modo se introduce en este plano físico de una forma espiritual, el espíritu, y a través tiene una imagen, y su imagen es Yeshua. Y ahora déjame decirte un secreto: tú y yo deberíamos ser la imagen de Yeshua.